Muy buenos días. Seguimos en la Semana Santa y es importante que hagamos un alto en estos días y que podamos profundizar un poco más, que esta semana no sea una semana más en tu vida, sino que verdaderamente puedas acercarte más a Dios. Se llama Semana Santa no solamente por recibir un nombre, sino porque en esta semana verdaderamente nosotros queremos caminar con Jesús. Y las lecturas de estos días son lecturas que están llenas de mucho drama. Podemos casi creo que saborear, que oler, que tocar, que mirar, que sentir. Son lecturas llenas de mucho drama y sería bueno que dedicáramos un momento solamente a imaginar esa escena que el Evangelio nos propone y luego tratar de brincar y preguntarnos ¿cómo puedo vivir yo esto el día de hoy? ¿O qué me dice a mí? El Evangelio del día de hoy, en este martes santo, nos habla precisamente, en la primera parte del Evangelio nos habla de la traición de Judas Iscariote. Y nuevamente es en una cena, es en un momento en donde pudiéramos decir de intimidad, en la cultura hebrea, de manera general, en la cultura oriental. El comer con alguien, solamente comes con tus amigos, no comes con algún extraño. Él está con sus amigos, está con sus discípulos comiendo una cena normal. Pero Jesús se conmueve tanto en su interior y esa palabra se conmovió profundamente. Es como si su corazón ya no estuviera aguantando tanto el saber que uno de ellos, el saber que él, Judas Iscariote, lo iba a traicionar, él que estaba comiendo con él. Se conmueve tanto que lo dice, uno de ustedes me va a entregar. Es como si la olla express de su corazón se abriera poquito y dejara salir algo de la emoción que él llevaba dentro. Y por ahí Pedro empieza a preguntar. Dile a Juan, le dice al discípulo amado, pregúntale quién es, pregúntale quién es. Y el discípulo amado se recuesta en el pecho de Jesús y le pregunta. Hay que imaginarnos aquella escena. Le pregunta quién es, ¿verdad? Una vez me tocó cenar con unos amigos árabes y ellos comen cuando son reuniones muy familiares en una especie de tapete muy elegante, pero en el suelo, todos estamos acostados en el suelo y comemos con la mano derecha. Imaginarnos que alguien se reclina en el pecho del otro es relativamente fácil en esa posición. No es como hoy que estamos sentados en la mesa, pretender que alguien se recline en el pecho del otro es un poco fuera de contexto. Ahí estaban ellos cenando, estaban ellos comiendo en ese lugar íntimo. Y Jesús se conmueve, expresa eso. Pedro le dice al discípulo amado, pregúntale quién es. El discípulo amado se reclina y le dice a Jesús, ¿quién es? Y ese gesto que personalmente no entiendo y los discípulos tampoco entendieron. Jesús le contesta, aquel a quien yo remoje el pan y se lo dé, ese es. El remojar el pan y dárselo a alguien, no, para mí, no sé, algunos me han preguntado qué significa, la verdad no lo sé, pero entiendo y me imagino que es como un privilegio, es como una preferencia, es no solamente pasarle el pan, sino mojarlo de su propio plato y dárselo a él. Les repito, cuando tuve la oportunidad de comer con mis amigos que tienen una cultura todavía muy oriental, árabes, ellos comen literalmente y vio un gesto de que cuando algo está muy bueno, se lo ofrecen al otro, le dicen, mira, prueba. Pareciese que Jesús está en ese momento dando un gesto de amor. Le dice al discípulo amado, aquel a quien yo le dé este pan mojado de mi plato, él es. Y los discípulos no entendieron qué significaba eso, porque esa acción parecería que más bien era amor, un extra de amor, una preferencia. Y es que aunque Jesús sabía quién era Judas, aunque Jesús sabía que lo iba a traicionar, aunque Jesús sabía que él era el que lo iba a vender de una manera tan vil, tan barata, aún a él lo siguió amando y lo amó en ese momento. Es impresionante.
Imaginar y ver la escena que aún Jesús, conmovido con ese dolor, pareciese que el dolor de esa traición, esa espada que le entra, ese puñal que le entra y le atraviesa su corazón, lo único que hace es desbordar más amor. Un corazón herido del cual solamente sale más amor, y ese gesto de preferencia, ese gesto de amor, ese gesto de cariño, ese gesto de compartirle algo a Judas. Judas, esto está bueno, tómalo. Es mi amor, es mi palabra, es mi vida, es mi ejemplo. Y dice en el texto que detrás del bocado entró también Satanás. Pareciese que nosotros no logramos entender los gestos de amor que Dios nos da y nos cerramos y nos enfurecemos más cuando sentimos el amor de alguien. Y aún más, cuando Jesús le da eso, le dice: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Todo el día de ayer me la pasé pensando en esta frase. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y yo, ¿pero por qué le diría Jesús eso a Judas? ¿Por qué le diría Jesús: lo que tienes que hacer, hazlo pronto? Pronto. No, Judas no tiene que vender a Jesús. No, eso no tenía que hacerlo. Quizás lo que tenía que hacer Judas era reflexionar, era arrepentirse, era recapacitar, era pensar bien. Eso era quizás lo que Jesús le estaba diciendo. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y no lo hizo. No lo hizo. Porque el Evangelio dice que salió de noche. Es decir, sí, el sol se había ocultado, era una cena. Pero para que lo haya escrito, entendemos que era cena, que era de noche. Pero quizás esas palabras en el Evangelio significan mucho más que solamente unas horas del día. Quizás lo que significaban era que salió de noche en su alma, de noche en su corazón, porque no entendió, porque no tenía claridad en sus pensamientos, porque tenía una turbulencia, una tormenta en su corazón, en sus sentimientos, que no le dejaba mirar con claridad. Y sale de noche y toma una decisión de noche. Es que es tan peligroso tomar decisiones cuando estamos alterados. Es tan peligroso tomar decisiones cuando estamos violentados interiormente, cuando estamos enojados. No deberíamos de tomar decisiones cuando es de noche, cuando no tienes la seguridad, cuando no tienes la tranquilidad, cuando no tienes la claridad de tu mente. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es leer la palabra. Lo que tengo que hacer es orar. Lo que tengo que hacer es reconciliarme. Lo que tengo que hacer es decirle a mis seres queridos que los amo. Lo que tengo que hacer, y hacerlo pronto, es aquello que brota desde mi identidad como cristiano. Pero no. Pareciese que, al igual que Judas, lo que termino haciendo muy pronto es el pecado, que termina llevándome en la noche, en la oscuridad, alejándome de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer pronto? Definitivamente no salir de noche, sino más bien buscar la luz, buscar la claridad. Quizás hasta la última recomendación que Jesús le dio a Judas ni siquiera la entendió, como tampoco entendió todos los gestos de amor y de misericordia que se lo estaba dando a él. Esto nos puede pasar a nosotros. No se trata solamente de vivir en un mundo tan superficial y quejarnos y vivir distraídos. Y ayer, cuando escuchaba la noticia de la Catedral de Notre Dame en Francia, sí, fue algo que me impactó, y yo que trabajo en una catedral. Pero no era tanto por el edificio. En cierta manera, tuve un alivio cuando supe que hasta donde yo sé no hubo ningún accidente, no hubo ninguna persona que haya muerto. Pero el significado del edificio, el significado de todo lo que representa esa catedral en toda Europa, no solamente en Europa, en el mundo entero, y que se haya quemado, que no sea algo que provoque violencia en nosotros. Inmediatamente empecé a ver mucha gente que empezó a culpar a personas y a decir que fue un atentado. Hasta donde yo sé todavía,
bueno, me quedé quizás muy atrasado ayer, pero todavía no se sabía qué era lo que había sido, si fue un accidente, estaba en reparación, no sabemos. Pero aunque haya sido una traición, aunque haya sido algo adrede, aprendamos de Jesús. Que cuando el corazón de Jesús se hiere, que cuando corazón de Jesús se conmueve, lo único que sale de su interior es amor. Lo único que sale de su interior es misericordia. Son gestos de amor. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer en cada momento. Darnos cuenta y reconocer todos los gestos de amor que Dios tiene para nosotros y que lo que tengamos que hacer lo hagamos pronto. Eso es el amor. Eso es recuperar nuestra dignidad. Porque si no hacemos lo que deberíamos de hacer pronto, terminaremos haciendo lo que no debemos de hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer el día de hoy? No lo aplaces, porque solamente tienes el día de hoy. Y este Dios que es el Dios del amor, de la paz, de la misericordia, el Dios de la dulzura, el Dios del perdón, el Dios que aunque sabe que le fallamos una y otra vez, no deja de darnos muestras de su amor y de su misericordia. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar. ¿Cuáles son los gestos de amor que Dios nos da y que a veces no entendemos? Reconoce, Dios te ama y te está dando muchos gestos. ¿Qué cosas son las que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué sí tenemos que hacer y qué sí tenemos que hacer pronto? Y que por estarlas aplazando terminamos haciendo lo contrario. Un ejemplo, si sales de trabajar, ve pronto a tu casa, que si no vas pronto a tu casa, corres el riesgo de estar haciendo cosas que no deberías de hacer. Y más si es fin de semana. Es Semana Santa. ¿Qué cosa es la que tenemos que hacer en esta semana? Hacerlo pronto, si no, terminaremos haciendo aquello que no es. Tercero, no salgas de noche. Que no se haga de noche en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Recibe la luz de Cristo y que sea Él quien ilumine tu diario vivir. Que tengas una muy bendecida Semana Santa y que este día podamos ir profundizando más en el amor de Dios, que nos ama hasta el extremo de morir por nosotros. Que tengas un excelente día.